esta tarde quiero presentarles un informe en la cuenta tweet del diputado por libre postulación, Brose, en cuanto a la beca universal o Pase U. Él publicó en su red social Twitter lo siguiente y se hace esta pregunta: ¿cómo es posible que gente con 5, 6, 7 hijos pueda recibir beca universal por cada uno? Además, son permanentes cuando deberían ser transitorios. Urgen cambios estructurales de los subsidios existentes. Ese dinero podría redirigirse a educación de una manera más sostenible. Es la publicación que hizo el día de ayer este diputado, quienes están a cargo de legislar, de formular las leyes. En la Asamblea Nacional pasan también todo este tipo de modificaciones a proyectos tan importantes como lo son la beca universal o el Pase U. Y precisamente en nuestras redes sociales como Instagram, la pregunta gira en torno a este tema. ¿Es momento de hacer revisiones a el Pase U o la beca universal en base a esto que plantea un legislador, un diputado? Con nosotros el profesor Diógenes Sánchez, ex secretario general de ASOPROF, miembro actualmente también de ASOPROF, uno de los dirigentes docentes más reconocidos en nuestro país. Profesor, qué gusto que pueda acompañarnos. Su opinión al respecto de lo que menciona este diputado. Lo escuchamos. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias a Next Noticias por esta oportunidad. Sí, definitivamente el tema de lo que tiene que ver con los subsidios que el Estado le brinda a la población, obviamente que tiene que tener algunas regulaciones y algunos límites. En el caso que nosotros hemos venido planteando, hemos dicho desde un principio de que la mal llamada beca universal realmente no es una beca, es un subsidio que da el Estado en virtud de lo que establece la propia Constitución Política y la Ley Orgánica de Educación, que establece que la educación es gratuita para su población. En ese sentido, lo que nosotros hemos venido señalando es de que ese subsidio lo que tiene que tener es una mejor utilidad para los estudiantes, ya que nos hemos enterado, inclusive por denuncia de algunas autoridades, que a veces hay padres, algunos padres, no son todos, pero algunos padres, hacen mal uso de ese dinero que se dan en dinero efectivo, porque es un cheque que se cambia en el banco y tienen el dinero efectivo y comienzan a utilizarlo para otras cosas que no tienen que ver con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Lo que nosotros en el pasado hemos planteado es la necesidad de que este subsidio realmente se convierta en una especie de vale que les permita llegar a los padres de familia y que solamente se pueda utilizar para la compra de alimentos y de útiles escolares, porque sí recibimos mucha denuncia de algunos padres que le dan muy mala utilidad a estos dineros, porque al recibirlo de manera efectiva lo utilizan en la compra de lotería, en la compra de alcohol, en la compra de cosas que realmente no coadyuvan al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tratando de buscar una alternativa, lo que hemos planteado es que eso se convierte en un vale que solamente pueda ser cambiado para la compra de alimentos y de útiles escolares para los estudiantes, y que de esa manera ese subsidio sí llegue directamente a los estudiantes y no se vaya a utilizar para otros fines que realmente no es el espíritu de la ley que creó el tema de la beca universal o el subsidio que se le da a los estudiantes. Ahora, profesor, como usted lo menciona, en cuanto a regular el uso que se le da a este beneficio para todos los estudiantes, pero una buena forma de empezar a legislar, a regular este tema es eliminándoselo a las familias que tienen 5, 6 o 7 hijos. Sí, bueno, miren, lo que hemos planteado es que hay este tipo de situaciones. En algunos casos, la beca universal sí ha tenido impacto en la vida de algunos estudiantes que le ha posibilitado darle continuidad a sus estudios escolares. Lo que hemos conversado con algunos padres y ellos nos han dicho, y puede ser una retórica que quizás no es del todo cierta, pero muchos padres de familia lo que plantean es que para que ese dinero se lo gasten los políticos, es mejor que le llegue a la familia panameña a través de este subsidio. Porque también el problema está en que si se elimina la beca universal y no hay una alternativa o no se toman unas medidas estructurales, como por ejemplo la creación del empleo pleno, de que realmente se disminuya las desigualdades sociales, van a seguir persistiendo estas mismas inequidades sociales que siguen profundizando ese abismo que hay entre la población panameña, donde el país nuestro lamentablemente ocupa el segundo lugar con la peor distribución de la riqueza. Entonces,
si no hay una medida alternativa estructural que suplante el tema del subsidio, obviamente que sí va a tener un efecto negativo en las familias que van a dejar de percibir, porque debo decirlo, hay padres que sí utilizan esos recursos para la educación de sus hijos, hay padres muy responsables, pero hay otro grupo de padres que a veces no cumplen con ese compromiso y le dan otra utilidad. Pero insisto, las políticas de subsidio obviamente lo que procuran es evitar una especie de levantamiento de los sectores populares, que no hay una especie de insurrección popular, y se adoptan estas medidas paliativas para evitar y mantener a la población de manera estable. Pero son problemas que siguen persistiendo porque el Estado no puede seguir recargando un subsidio más. Es decir, no existen los recursos suficientes para poder atender todas las demandas del pueblo panameño y en este caso los estudiantes. Hemos dicho que también el tema de la nota, no puede ser que con un 3 el estudiante ya inmediatamente tenga derecho a esta beca. Yo creo que hay que exigirle un poco más al estudiante de subir la nota para que el estudiante no haga un esfuerzo mínimo para tratar de llegar al 3, sino que él pueda esforzarse un poco más obteniendo una mejor nota y entonces que el Estado le entregue esos recursos y eso obligaría al padre de familia y al propio estudiante a dar un esfuerzo más. Creo que el tema del 3, eso hay que eliminarlo, incrementar la nota para obligar al estudiante de que si quiere que realmente esos recursos le lleguen y si el padre de familia quiere que sus hijos realmente le lleguen esos recursos, fiscalicen, supervisen, tratando de acompañar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y de esa manera realmente obligar que todos los estudiantes obtengan mejores evaluaciones. Ahora, profesor, con usted coincide mucha gente también en redes sociales que le respondieron a este diputado en cuanto a esta eliminación o esa presunción a familias de 5, 6 o 7 hijos que lo que plantean es que, por ejemplo, la Asamblea Nacional también tiene algunos gastos muy onerosos en cuanto a planillas. De igual forma ocurre en el Ejecutivo, ocurre también en el Judicial, por ejemplo, con el tema de viajes y de viáticos. Empezar pues a legislar sobre este tema, echando de lado estos comentarios, estas críticas que hace la población sobre estos otros costos y también la propuesta que ustedes, en la cual han venido insistiendo, cuánto se debe destinar del Producto Interno Bruto al tema educativo, pues para comparar ese asunto. Air, me has hecho una pregunta extraordinaria porque es la recurrencia nuestra de que la ley orgánica establece claramente que lo que se debe invertir en educación es el 6% del Producto Interno Bruto. Pero Panamá es uno de los países que menos invierte en materia educativa. El último informe que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo señaló de que Panamá apenas está invirtiendo el 3.4% de su PIB. Esto significa de que hay una gran deuda social que tiene el Estado con la educación pública de este país para tratar realmente de tener una educación, no de calidad, una educación digna para nuestros estudiantes. ¿Cómo es posible que a estas alturas, en pleno siglo XXI, tengamos todavía alrededor de 1.200 aulas ranchos que permean toda la geografía nacional, que se convierta en una vergüenza nacional, escuelas que no hay caminos para llegar a los mismos, hay que cruzar ríos, han muerto estudiantes, han muerto maestros, tratando de cumplir con ese sagrado deber de llevar la educación a esos estudiantes de las áreas remotas del país, pero vemos que realmente no se destinan los recursos suficientes, vemos cómo hay escuelas que se encuentran en estado ruinoso. Solamente tenemos que ver cómo está en este momento la Escuela República de Venezuela y el Colegio Bolívar, que también funciona ahí. En qué estado deprimente se encuentra la Escuela República de Venezuela. Eso significa de que no hay una política pública dirigida a mejorar realmente la educación nacional. Y siempre le hemos dicho, un pueblo educado es un pueblo peligroso para todos los gobiernos precisamente, porque un pueblo educado no vive los subsidios, vive de su formación profesional y de la cultura que ha venido desarrollando, y por eso es que es importante realmente convertir a la educación en un verdadero instrumento de liberación nacional para que los muchachos puedan obtener el conocimiento y no puedan depender de los gobiernos, sino que ellos mismos puedan desarrollar sus propias facultades y sus propias potencialidades y realmente contribuir al desarrollo nacional. Así es que apostar por la educación realmente es apostar por el progreso, es apostar por disminuir las desigualdades sociales, que creo que todos apuntamos realmente a que no hay otra alternativa que no sea invirtiendo en materia educativa. Y esa deuda del 6% está desde el año 1995. Es decir, que tenemos un rezago
de muchos años donde el Estado panameño no ha cumplido con la dotación de los recursos financieros para realmente tener una educación digna para el pueblo panameño. Profesor Diógenes Sánchez, muchas gracias por atender a la audiencia de Next Noticias. Pase usted buenas noches. Gracias a Next Noticias por esta oportunidad.